Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente que nos da de estar reunidos aquí. Si bien no estamos reunidos en cuerpo físico, estamos, lo sé, en el nombre de Dios, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo sentimiento. Damos gracias por la oportunidad que nos da de alabar su nombre, de exaltarlo, pero también damos gracias por la oportunidad que nos da de aprender un poco más de su palabra. Para eso, quiero que oremos, quiero que meditemos y que le pidamos al Señor de todo corazón de que sea Él hablando a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro intelecto, y que sea su palabra la que nos redarguya. Quiero que tomemos una actitud de humildad, una actitud de sumisión, y que nos presentemos delante del trono de la gracia, pidiendo que Él sea que moldee nuestro ser. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que le das a tu pueblo de estar aquí reunidos, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, de que seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú hablando a nuestra vida, Señor, que con tu palabra, que es nuestra luz, nuestra lámpara, que nos ilumina el camino por el cual tenemos que conducirnos, Señor, tú transformes cada parte de nuestro ser y de nuestra alma que no te agrada, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que meditemos esta mañana en una porción de la Escritura. Quiero que meditemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 1, 2 y 3. Quiero que lo leamos y luego saltemos directamente al versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y luego el versículo 8. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En esta mañana, hermanos, yo quiero que meditemos en esta porción y quiero primeramente que analicemos la parte histórica de este evento, de este acontecimiento. Si bien el libro del profeta Daniel lo podemos dividir en dos segmentos, uno de ellos es la parte histórica y la otra es la parte profética. La parte histórica comienza del capítulo 1 hasta el capítulo 6 y la parte profética es del capítulo 7 al capítulo 12. Yo quiero que meditemos esta mañana en la parte histórica de Daniel. ¿Bajo qué circunstancias llegaron estos jóvenes al imperio babilónico? ¿Cuál fue el panorama el que ellos se encontraron cuando llegaron a esta tierra? Primero que nada, quiero que recordemos que en el año 606, antes de nuestro Señor Jesucristo, en la primera invasión que sufrió el reino de Jerusalén, el rey Nabucodonosor tomó esclavos, tomó siervos, y dentro de estos siervos que tomó el rey Nabucodonosor, ahí iban estos jóvenes. Probablemente Daniel y sus amigos tenían una edad que oscilaba entre los 14 y los 19 años de edad, haciendo referencia a que era una edad muy temprana para ellos. Eran adolescentes, eran jóvenes, pero también la Biblia nos narra de que eran de buen parecer, de que no había defecto alguno en su cuerpo y que ellos tenían una inteligencia superior a la de los demás. Que ellos, dicho en términos actuales, tenían un coeficiente intelectual un poco superior a la de las demás personas. Ahora bien, ellos pertenecían al linaje de los reyes de Judá. Y en esto quiero que meditemos esta mañana. Primero que nada, no fue obra de la casualidad por la que ellos llegaron a las faldas del rey Nabucodonosor. Fue en cumplimiento de la profecía que Dios le dio al rey Ezequías como desobediencia suya. Ustedes recordarán, hace algunas semanas yo le hablé acerca de este rey y les dije que a pesar de que Dios había perdonado su enfermedad, lo había librado de sus enemigos, y aun cuando le había dado una segunda oportunidad, el rey Ezequías se olvidó de Dios. Su corazón se llenó de soberbia, su corazón se llenó de orgullo, y él invitó o aceptó la invitación del rey de Babilonia y los hizo entrar en su palacio y les mostró todo. Entonces él desobedeció
se olvidó completamente de su Dios y como consecuencia Dios lo castiga. En el libro de Isaías podemos encontrar ese castigo de parte de Dios al rey Ezequías. Por medio del profeta Isaías le dice, Isaías capítulo 39, versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y el hecho de que Daniel y sus amigos hayan llegado hasta la falda de Nabucodonosor, lo vuelvo a repetir, es un designio de la voluntad de Dios. Nosotros no estamos con un Dios de casualidades, nosotros estamos con un Dios de propósitos. Ahora, ¿bajo qué circunstancias llegan estos chicos? Estos chicos llegan bajo circunstancias que son en absoluto alentadoras. Primero que nada, ellos llegan como esclavos. Ellos llegan a obedecer órdenes, aunque ellos algunas veces no quieran obedecer a estas órdenes, ellos llegan como esclavos y tienen que obedecerlas sí o sí. No son bienvenidos en el lugar. En segundo punto podemos encontrar que ellos son convertidos en eunucos. Una persona eunuco era una persona que era castrada. Podemos determinar ahí del hecho de que la teoría de que Daniel nunca se casó y por ende nunca tuvo hijos. Y en tercer lugar, nosotros determinamos que para ellos no había ninguna esperanza de retorno inmediato. Si bien ellos habían escuchado la profecía del profeta Jeremías, en el capítulo 25, en el versículo 11, la palabra dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ellos estaban conscientes de esta profecía, pero sabían de que había un arduo proceso, un largo proceso que ellos tenían que atravesar para que esto sucediera. No había ninguna esperanza de retorno. ¿Qué es lo que pasa? Dios se manifiesta en la vida de ellos. Pero primero que nada, ellos determinaron sus convicciones y hubieron aspectos en su vida los cuales quiero que los aprendamos y los analizamos en esta mañana para que podamos utilizarlos a ellos como una guía espiritual para nosotros. Primero que nada, vamos a ver la integridad de Daniel. No fue el cautiverio lo que puso a prueba la integridad de Daniel, sino fue el privilegio. La palabra de Dios dice, Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No era cualquier comida que iba a llegar a la mesa de Daniel. No era cualquier carne, no era cualquier manjar, era lo mejor de lo mejor. Era el primer imperio mundial que se estaba levantando en la historia universal y a la mesa de Daniel iba a llegar la mejor carne, el mejor manjar, el mejor vino. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Daniel no era vegetariano ni mucho menos. Eso quiero que lo analicemos también. Más adelante nosotros podemos encontrar de que Daniel realiza una especie de ayuno. Y en Daniel capítulo 10, versículo 3, nosotros encontramos que él dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel estaba determinando que ese ayuno que él iba a realizar luego de 3 semanas, su dieta normal iba a regresar a él, naturalmente. Entonces podemos determinar de que él era una persona que se gustaba en comer carne, una persona que probablemente también bebía el vino. Mas sin embargo en ese momento él determinó no contaminarse con la inmoralidad del paganismo ni comprometerse con la degradación de la idolatría. Daniel sabía en ese preciso momento que someterse a la dieta de Nabucodonosor era quebrantar deliberadamente la ley de Jehová. Muchas veces, hermanos, la integridad es considerada como una virtud, es diplomática, es razonable. Pero también las personas que se aferran a esta virtud son consideradas como insensibles, son consideradas como personas poco apáticas, son consideradas como personas que no son conscientes del bien común. Pero nosotros no estamos aquí para satisfacer los deseos carnales de nadie, hermanos. Nosotros estamos aquí para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel se comprometió, puso en claro sus convicciones y decidió obedecer a su Dios. Y ese fue el punto de partida para una vida sin precedentes. Ahora, podemos notar también de que Daniel era un líder nato. Daniel era un líder nato. Nosotros podemos encontrar de que él motivó a sus amigos, estos eran a Misael, Azarías y Ananías, y él los persuadió a ellos para que lo siguieran en su iniciativa de no contaminarse. Daniel era un joven todavía en ese momento y desde ahí estaba mostrando sus cualidades, sus características como líder nato, y él motivó a sus amigos para que también ellos no se contaminaran. Naturalmente ellos se dejaron convencer por el liderazgo de Daniel, no se contaminaron y entonces Dios también a ellos los utiliza. Podemos notar el liderazgo de Daniel cuando él persuade a sus enemigos,
Cuando él persuade al jefe de los eunucos, la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Nosotros podemos encontrar de que no solamente persuadió el jefe de los eunucos, la palabra de Dios en Daniel 1, versículo 3 nos dice que el jefe de los eunucos era Aspenaz, pero aquí encontramos otro nombre, encontramos a Melzar. Melzar era el líder militar que se encargaba de custodiar a los eunucos, y también Daniel lo persuadió para que conjuntos le ayudaran a llevar a cabo su plan, la iniciativa que él había tomado. Él persuadió a sus enemigos, y nosotros podemos hacer esto, practicar esto cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Daniel determinó en su corazón obedecer a Dios, y luego todas las cosas sucedieron por añadidura. Todas las cosas se fueron acomodando cuando él determinó en su corazón no contaminarse. Dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y esto fue lo que sucedió con aquel joven Daniel. Luego también encontramos de que Daniel actuó como primer ministro en 2 imperios mundiales. Primeramente en el imperio babilónico y en segundo lugar en el imperio medo-persa. A Daniel le daba igual el ir y venir de las naciones. A Daniel no le importaba si se acababa un reino, si un reino caía y otro reino se levantaba. Él decidió primeramente ordenar sus convicciones y empezar a servir al Señor de señores. Más adelante Daniel se da cuenta de esta revelación y él dice en Daniel capítulo 4 versículo 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da. A quien Dios quiere pone de rey y a quien Dios quiere quita. Daniel estaba consciente de esta cosmovisión, Daniel estaba consciente de este control soberano y absoluto que Dios tenía, y él propuso en su corazón no contaminarse, ordenar sus prioridades y obedecer primeramente a su Dios y dejar que las cosas transcurriesen. Todas las cosas vendrán por añadidura cuando nosotros decidimos ordenar nuestras prioridades y servir primeramente a nuestro Dios. En tercer lugar, otro aspecto importante en la vida de Daniel que quiero que analicemos es que era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Daniel capítulo 2 nos narra cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su noche y él mandó a matar a todos los sabios. Ahí incluía también a Daniel y a sus amigos. Y Daniel oró al Dios Altísimo y le dijo a sus amigos también que oraran con él para que Dios le diera la revelación, y naturalmente Dios se reveló a él. Dios se reveló a él porque Daniel era un hombre de oración. Daniel capítulo 6, vemos la condenación a Daniel al foso de los leones por el simple hecho de él no cambiar su ideología. Daniel fue condenado al foso de los leones porque él oraba 3 veces al día, dice la Escritura. Mas sin embargo, el orar 3 veces al día lo condujo a él a una muerte precipitada. Pero Dios, conociendo la calidad de hombre que tenía, le otorgó una segunda oportunidad. Le dio una nueva oportunidad, lo salvó del foso de los leones. Daniel era un hombre de oración, hermanos. Más adelante, en Daniel capítulo 9, nosotros podemos encontrar que él intercede por su pueblo en oración. Cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio, dice la palabra que él revisó las Escrituras y él nota de que el tiempo se había cumplido. Dice que él oró a Dios y Dios miró la oración de su siervo y él ayudó para que el pueblo de Dios fuera libertado. También podemos ver en Daniel capítulo 10, cuando él ayuna, lo que les mencioné anteriormente, que él dilató en ese ayuno 21 días. Fueron 3 semanas de ayuno, pero en esos 21 días también él estuvo orando. Dice que el ángel se le presenta a Daniel y le dice: desde el primer día en que tú elevaste la oración al Altísimo, fue escuchada tu petición, pero le dice el ángel: tuve que pelear con el príncipe de Persia y fue el que me detuvo. Durante 21 días peleé con él, pero ahora aquí está la respuesta. Muchas veces nosotros como creyentes
Oramos de manera apresurada y cuando sentimos que Dios de alguna manera no está respondiendo a nuestra petición, no está respondiendo a las oraciones que nosotros elevamos, desistimos de orar por ese motivo. Mas sin embargo, Daniel nos enseña otra cara de la oración y nos dice, tú persiste en la oración hasta que obtengas la respuesta de parte de tu Dios. Muchas veces la respuesta no nos va a gustar, pero hay que esperar por la respuesta, porque es la bendita voluntad de Él. ¿Cuándo llegamos a comprender esa voluntad? Cuando somos hombres de oración. Y Daniel en esa calidad era uno de los mejores. Y en tercero y en último lugar quiero que miremos de que Daniel tuvo una vida completa, consagrada al Señor. La Biblia nos narra de que ellos fueron llevados como esclavos y como se lo dije al principio, ellos eran muy jóvenes cuando llegaron como esclavos. Pero eso no persuadió a Daniel para que quebrantase sus creencias, mas sin embargo desde muy temprano demostró que él estaba capacitado para servir al Señor y aún en su vejez, aún cuando habían pasado los años, él seguía siendo el hombre escogido por Dios. Quiero aclararte este término para que me entiendas mejor. Esdras capítulo 1, versículo 1 nos dice que Ciro, rey de Persia, fue el que decretó la orden para que los judíos pudiesen regresar nuevamente a su tierra. ¿Sabes quién fue el primer ministro de Ciro, rey de Persia? Daniel. ¿Cuánto tuvo que pasar en tiempo para que Ciro, rey de Persia, diera este decreto? 70 años. Y luego de esos 70 años, Daniel estaba allí, firme, al pie del cañón, listo para la batalla. Esto nos demuestra y esto nos dice que no hay una edad para servir al Señor. No eres demasiado joven para que Dios te utilice, tampoco eres demasiado viejo. No estás exiliado, Dios no te ha jubilado. Todavía Dios está necesitando a gente como tú y como yo. Lo podemos ver en la vida de Daniel. Quiero hablarte de personas que aún en su edad, ellos siguen sirviendo al Señor. Aún cuando han llegado a una edad mayor, ellos siguen sirviendo al Dios Todopoderoso. John Wesley, a los 88 años, predicó con una elocuencia que no disminuyó de como cuando era joven. Nosotros tenemos a nuestro anciano Mariano, él todavía está ahí, al frente de la batalla, demostrándonos que Dios no mira tu edad, Dios no mira tu posición social, Dios no mira tu clase, tu país, de dónde vienes, Dios mira directamente a tu corazón. Y Daniel nos demuestra que no hay edad para servirle. Puede ser muy joven o puede ser una persona mayor. Cuando Dios te llama, nosotros tenemos que decir simplemente, heme aquí, Señor. Quiero terminar con esto, hermanos. Y es que el pastor Gustavo hace algunos días nos hablaba de que Jesucristo viene. Él nos predicaba de que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. No sabemos cuándo, pero de que viene, Jesucristo viene. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice Efesios capítulo 5, versículo 27, que Jesucristo mismo se entregó Él para presentarnos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No nos contaminemos, hermano. No tiremos por el suelo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Seamos como Daniel. ¿Cuál es la ventaja que ahora nosotros tenemos? Que tenemos a alguien que nos guía y es su Santo Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que nos guiará por el camino y la senda por la cual nos tenemos que mantener para que nosotros no nos contaminemos. Ese era el mensaje, esa era la palabra que tenía para ti esta mañana. Espero que haya sido de beneficio para tu vida. Queremos en esta mañana para que Dios nos siga transformando. Padre, te damos gracias por la oportunidad que le diste a tu pueblo de estar reunidos aquí una vez más, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro intelecto y transforma toda esa parte de nuestro ser que no te agrada, Señor. Esa parte que está contaminada, Señor, esa parte que quiere contaminarse también, Señor. Purifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Quédate con nosotros, no solamente durante este culto, sino en el resto del día, Señor, y santifícanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.